y menos aún en el fútbol, el cual considero yo uno de los deportes más populares del mundo. Para entender lo que es cineantropometría, déjenme comentarles que a través de la historia, las personas se han preocupado por la forma, proporciones y composición de su cuerpo, ya sea por razones estéticas, artísticas, selección de guerreros o de trabajadores más eficientes. Es así que durante la historia se empezó a considerar en mayor medida la relación que existe entre la forma y composición corporal con la capacidad funcional del hombre. Y es así como nace la cineantropometría, cuyo significado se puede explicar mejor a través de sus tres raíces griegas, que son cine, que significa movimiento, antropos, que significa hombre, y metría, que significa medida. Entonces la cineantropometría es la ciencia que estudia la medida del hombre en base al movimiento, y es fundamental en el campo deportivo, ya que cada disciplina deportiva requiere de un tipo determinado de físico que maximice el rendimiento de los deportistas. En el año 1966, Ross Maynard propuso por primera vez el concepto de cineantropometría como la ciencia que se encarga del estudio de la medida del hombre para conocer su estructura y en base a ello analizar su función. En 1982, William D. Ross la define como el estudio del tamaño, forma, proporcionalidad, composición, maduración biológica y función corporal con el objeto de entender los procesos de crecimiento, rendimiento deportivo y la nutrición. Y en el año 2003, Juan Carlos Maza, en su texto Introducción a la cineantropometría, la describe como un método de bajo costo si la comparamos con otros métodos más sofisticados para el cálculo de la composición corporal, y que además es un método confiable, comparable y fácil de reproducir. Uno de los análisis que ofrece la cineantropometría es la del cálculo del somatotipo, el cual tuvo sus inicios en el siglo XIX con el nacimiento de unas escuelas llamadas biotipológicas, las cuales buscaban cuantificar el aspecto físico de una persona. Pero fue en el siglo XX que William Shelton propuso el método somatoscópico para el cálculo del somatotipo, el cual fue el punto de partida para el método somatotipológico de Kelly Carter del año 1967, que tuvo gran repercusión en el campo de la medicina, la actividad física y el deporte, por las relaciones entre la forma corporal y la función del hombre, y desde entonces es utilizado para la valoración de diferentes disciplinas deportivas. La técnica del somatotipo se basa en la interpretación de tres componentes. El primero es el componente endomórfico, el cual representa la adiposidad relativa, y se observan aquellas personas que tienen una contextura más gruesa o son más gorditas. El siguiente componente es el mesomórfico, el cual representa la robustez o magnitud musculoesquelética relativa, y se puede apreciar en aquellas personas que tienen una contextura física más atlética o más musculadas. El tercer componente es el ectomórfico, el cual representa la linealidad relativa o delgadez de un físico, y se observan aquellas personas que tienen una forma física más delgada, alargada o como se les llama longilínea. Para el cálculo del somatotipo se debe estimar cada uno de sus tres componentes en ese mismo orden como se presenta en la diapositiva, y cada uno de ellos tiene un rango de puntuación a que pueden llegar. Sin embargo, también se puede clasificar cada componente del somatotipo según el puntaje alcanzado desde un bajo hasta un muy alto grado. Por ejemplo, si estimamos que el endomorfismo de un individuo es 5 puntos, se interpreta como que él tiene un alto grado de adiposidad relativa. Para que uno de estos componentes presentados acá predomine sobre el otro, deberá ser mayor en medio punto. Y de acuerdo a los valores que adopten cada componente del somatotipo y el puntaje alcanzado, este se clasificará de 13 formas, que se presentan en la somatocarta. Y ese es de color rojo, es decir, el somatotipo mesomórfico balanceado, el que deberían tener los futbolistas de alto rendimiento. Otro de los análisis que ofrece la cineantropometría es el del fraccionamiento antropométrico en 5 componentes para el cálculo de la composición corporal, el cual divide la masa total en 5: masa adiposa, masa muscular, masa ósea, masa de la piel y masa residual.
derivado del estudio de disección de cadáveres realizado en la Universidad de Bruselas en Bélgica, en donde se estudiaron 25 cadáveres a los cuales se les midió exhaustivamente, bilateralmente y por duplicado, para luego proceder a su disección y cálculo de sus densidades totales y segmentales. Los conceptos de este estudio fueron utilizados posteriormente por Deborah Kerr, que en su tesis de maestría propuso el método pentacompartimental, que actualmente viene a ser el gold estándar dentro de la antropometría para el cálculo de la composición corporal, superando a otros métodos como el bicompartimental o el tetracompartimental, los cuales usan conceptos ya no válidos de densidad corporal, haciendo los métodos doblemente indirectos y que actualmente están en desuso. La ventaja de este método es que puede calcular cada una de las masas por separado, y la suma de estas masas se denomina el peso estructurado. Este peso deberá ser similar al peso de balanza o el peso real, no aceptándose una diferencia mayor del 5%. Es decir, si el peso estructurado se diferencia en más del 5% del peso de balanza, quiere decir que se ha procedido mal y